El cielo sobre Nueva Sydney estaba tan despejado aquel día, que lo que siguió pareció una blasfemia. Los niños jugaban en parques artificiales bajo cúpulas de cristal, sin saber que cientos de millas por encima de ellos, el fin ya había comenzado. La flota alienígena pendía en la órbita superior, fría, hermosa, silenciosa. Un muro de naves de guerra plateadas y de un negro vacío, con forma de lanzas apuntando directamente a la Tierra. No hubo declaración ni advertencia, no creían que los humanos la merecieran. Se hacían llamar el dominio Valari y habían gobernado un tercio de la galaxia por más de 12.000 años. Eficientes, lógicos, absolutamente crueles. Para ellos, la Tierra no era más que una infección que debía ser extirpada antes de que se extendiera. Habían exigido la rendición. Lo que obtuvieron a cambio fue una transmisión en vivo del comando humano. El rostro del comandante de flota Darnellhurst llenó cada pantalla desde Luna hasta Marte, incluso secuestrando las frecuencias alienígenas. Había sangre en su uniforme, humo elevándose detrás de él, en algún lugar del fondo, se podía oír débilmente a un niño llorando. Los Valari habían atacado temprano, apuntando a relés de comunicación, puertos, torres civiles. Aún así, Hearst se mantuvo en pie. Se inclinó hacia la cámara, con ojos como hierro oxidado, la mandíbula apretada. No gritó, no amenazó. Simplemente habló como un hombre leyendo el panegírico de su enemigo. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. Y con eso, la pantalla se oscureció. Nadie habló por un momento. Ni en la Tierra, ni en Marte, ni en los puentes de mando de las naves insignia Valari. Solo silencio. Luego, un susurro comenzó a resonar a través de los sistemas entre soldados, entre mineros, entre las colonias olvidadas. Pues observen con atención. 3 horas después, comenzó la primera represalia humana. No en la Tierra, ni siquiera cerca de la Tierra. Comenzó en los sectores de la brecha, lugares donde la tecnología humana no podría haber llegado aún. El dominio los llamaba zonas seguras. Ya no eran seguras. El puesto de mando Valari Z9, un centro logístico del espacio profundo oculto dentro de la órbita de una estrella moribunda, cesó su transmisión, sin alarmas, sin supervivientes, solo una ráfaga final de código binario desde un terminal capturado del dominio. Estado de Z9, recuperado por fuerzas terranas. Aquí no hay dioses. Al principio, los Valari pensaron que era una casualidad. Luego sucedió una y otra vez. 8 puestos perdidos en 24 horas, 17 en 36, más de 100 para el tercer amanecer. Y entonces llegaron las imágenes. Un general de guerra Valari llamado Serot Talbón las revisó personalmente. Habían sido recuperadas de un dron explorador derribado. La grabación era temblorosa, corrupta, pero el mensaje era claro. Un soldado humano, con media cara quemada, el casco agrietado, llevando a un camarada sangrante en su espalda, caminó directamente hacia una guarnición Valari. Solo, superado en número, rodeado, desarmado, le gritaron que se rindiera. Dejó caer el cuerpo, se agachó y activó la bomba nuclear implantada en su cavidad torácica. Lo último que vio el dron antes de que la estática tomara el control fue al soldado sonriendo. Serot aplastó el chip de datos con sus garras desnudas. Monstruos, siseó, pero ya era demasiado tarde. El mito de la vanguardia suicida había nacido. De vuelta en la Tierra, Darnellhurst estaba sentado en la sala de guerra subterránea bajo la superficie agrietada por la escarcha de la Antártida. Su cuerpo estaba fallando. Había estado expuesto a radiación durante los ataques iniciales, pero no le importaba. La guerra era más grande que el ahora, más grande que el comando. Les pertenecía a todos ellos. Contemplaba un mapa del territorio Valari, tanto rojo, tanto espacio que controlaban, planetas esclavizados, culturas borradas, niños criados para creer que los humanos eran bestias sucias y sin mente, y sin embargo, en los últimos 2 días, ya habían perdido más terreno del que habían cedido en cualquier guerra en los últimos 4 milenios. Porque los humanos no eran racionales en la guerra. No luchaban limpio. No luchaban justo. Luchaban como si fuera personal. Porque lo era. Cada ciudad que quemaban, cada civil que masacraban, hacía que la tierra recordara. Hacía que las colonias se unificaran. Hacía que los rotos,
los dispersos, los testarudos se alzaran como el fuego. La humanidad no tenía mejores naves. No tenía tecnología superior. Pero tenían algo que los Valari nunca entendieron. Odio, puro, enfocado, legendario. Alimentaba cada bala, cada carga, cada explosión detonada bajo torres de mando alienígenas. Esto ya no era una guerra, era un ajuste de cuentas. Y apenas acababa de empezar. Los Valari subestimaron a la Tierra. No fue su primer error, pero fue el último que cometerían sin sangrar por ello. El problema no era solo la arrogancia, el problema era el patrón. El dominio había conquistado más de 3.000 especies. Todas ellas se quebraron de la misma manera. Primero venían los bombardeos orbitales, luego las negociaciones de rendición, luego la asimilación. La humanidad, sin embargo, no estaba interesada en patrones. Cuando el cielo cayó sobre Nueva Sydney y los Valari comenzaron a enviar patrullas de mantenimiento de la paz a las ciudades humanas, esperaban cumplimiento. Sumisión, lágrimas, quizás algo de resistencia dispersa. Lo que obtuvieron en cambio fueron trampas. Minas ocultas en cajas de alimentos. Niños con disruptores neurales. Ingenieros que reconfiguraban la tecnología del dominio en máquinas de muerte usando chatarra y furia. Los Valari lo llamaron terrorismo. La Tierra lo llamó un martes cualquiera. En las ruinas del corredor oeste americano, un soldado llamado Reyes se agazapaba dentro del armazón de un viejo tren de metro, con el arma contra el pecho, el sudor empapando su uniforme andrajoso. Había perdido a su escuadrón durante una emboscada de ataque y huida cerca de las torres de fusión, y ahora estaba muy detrás de las líneas enemigas. Sobre él, el enemigo se movía en formación. Infantería Valari deslizándose silenciosamente sobre vidrio y acero rotos, sus armaduras zumbando como insectos. Reyes podía oír los clics agudos de sus módulos traductores buscando voces humanas. Se había quedado sin munición. Su radio estaba inutilizada. Y tenía una costilla fisurada por una caída durante la retirada. Pero nada de eso importaba. Reyes no buscaba sobrevivir. Buscaba hacerles daño. Metió la mano en su bota sacando un vial no más grande que su pulgar. Fuego de sangre CR9, un químico corrosivo que los ingenieros en Río habían diseñado específicamente para la fisiología Valari. Una sola gota podía derretir el caparazón de un soldado en segundos. Reyes no necesitaba lanzarlo. Todo lo que tenía que hacer era acercarse lo suficiente. Cerró los ojos, susurró la última parte del mensaje de Hearst bajo su aliento como una oración. Pues observen con atención. Luego se levantó tosiendo ruidosamente, saliendo a la intemperie. 5 Valari le apuntaron al instante. Él no se inmutó. Los Valari transmitieron su muerte a través de sus redes. Procedimiento estándar. Desmoralizar al enemigo. Mostrar cuán fútil era la resistencia. Pero la grabación resultó contraproducente. Los últimos 10 segundos. Reyes caminando hacia el escuadrón. El cuerpo ya humeando por disparos aturdidores, sonriendo a través de la sangre mientras rompía el vial contra su propio pecho, se extendieron como un reguero de pólvora por cada canal humano superviviente. Lo llamaron el fantasma quemado, un hombre que convirtió su propia muerte en un arma. El reclutamiento se triplicó de la noche a la mañana. Mientras tanto, en la órbita de Júpiter, la fragata de mando Aswake derivaba como un animal herido. Había recibido duros golpes, 3 perforaciones en su blindaje dorsal, daños en el motor y la mayor parte de la tripulación de su puente muerta, pero todavía se movía, todavía transmitía. Dentro, el teniente Grady cojeaba por un pasillo lleno de humo, con el brazo izquierdo colgando inútil por una herida en el hombro, no tenía tiempo para detenerse. El reactor se estaba sobrecalentando, y los sistemas de supresión automática estaban desconectados. Si no llegaba al núcleo y reiniciaba los reguladores, la Aswake se convertiría en una bola de fuego del tamaño de una estrella. La nave gemía como si estuviera viva. Grady llegó a la escotilla del núcleo, atascada. Golpeó con su hombro bueno contra ella. 1, 2 veces, nada así que la pateó. Se abrió. Dentro, el calor lo golpeó como un dios. Su piel se ampolló al instante. Lo ignoró, avanzando hacia la consola del reactor.
Los Valari no esperaban que los humanos siguieran luchando en esta condición. Ya habían seguido adelante, dejando a la fragata a su suerte, pero Grady no solo intentaba salvar a la Aswake. Estaba tendiendo una trampa. Con dedos temblorosos activó el protocolo de seguridad, algo que solo a un humano se le ocurriría: una sobrecarga del motor enmascarada como una baliza de socorro, un señuelo. Las naves de abordaje Valari se sentían atraídas por presas heridas. Atracaron, para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Grady ya estaba muerto. Su último mensaje grabado en la pantalla de la consola: la próxima vez, terminen el trabajo. La explosión destruyó 2 transportes enemigos e inutilizó un tercero. Un hombre, una nave moribunda, 3 flotas enemigas retrasadas. De vuelta en la Tierra, bajo la base enterrada en el hielo de la Antártida, Hearst revisaba los informes de bajas. Los números eran obscenos. Colonias aniquiladas, pérdidas civiles en aumento. El dominio no solo estaba librando una guerra, estaban dando un ejemplo. Y sin embargo, la humanidad no se estaba quebrando. Estaba evolucionando. Se volvió hacia su ayudante, una mujer con la cara marcada por una cicatriz llamada Orin, que no había sonreído desde que Sangai cayó. «Todavía creen que luchamos por sobrevivir», dijo Hearst, con voz baja. «No entienden. Luchamos por ganar». Orin asintió. «Permiso para activar la operación Hoguera». Hearst miró la pantalla que mostraba las posiciones orbitales de las flotas Valari cerca de Saturno. «Enciende la cerilla». La operación Hoguera era un crimen de guerra a punto de ocurrir, y los humanos lo sabían. Simplemente ya no les importaba. Comenzó con el secuestro de una plataforma de terraformación Valari orbitando el gigante gaseoso. Diseñada para extraer elementos de atmósferas volátiles, fue reutilizada por ingenieros de la Tierra como un cañón de presión, uno que podía disparar contenedores de materia oscura comprimida a las naves enemigas, desestabilizando sus núcleos de energía desde el interior. Sin explosión, sin escombros, solo implosiones. Cruceros enteros plegándose hacia adentro como papel arrugado. Los Valari entraron en pánico, no por el poder del arma, sino por el mensaje que acompañaba cada disparo. Los humanos no solo querían sobrevivir, querían que los Valari sufrieran. Empezaron a nombrar cada baja. Por Yakarta, por la colonia de Polvo 7, por los bebés en los refugios de hielo, una baja, un nombre, un rencor. A lo largo de las colonias exteriores del dominio, comenzaron las insurrecciones. Resulta que los humanos no eran los únicos cansados de las botas Valari en sus cuellos. Otras especies, largamente conquistadas, largamente silenciadas, comenzaron a ver la resistencia de la Tierra como un faro. Se alzaron viejas banderas. Se volvieron a hablar lenguas prohibidas. Movimientos de resistencia que habían estado inactivos durante generaciones de repente cobraron vida. Y dondequiera que se alzaban, los humanos ya estaban allí, contrabandeando armas, entrenando combatientes, sangrando junto a extraños que ahora los llamaban hermanos. El dominio intentó tomar represalias, pero era como tratar de ahogar el fuego. En la luna de Art, una colonia minera convertida en campo de exterminio, un humano llamado Langston lideró una fuga de la prisión con nada más que una cuchara, una antorcha robada y 2 piernas rotas. Se arrastró por túneles de desagüe durante 3 días, guiado solo por la memoria y el odio. Cuando llegó a la armería, no se detuvo a descansar. Ni siquiera se detuvo a respirar. Activó los PMS, abrió las jaulas y murió 30 segundos después por un corazón roto. Pero para entonces, ya no importaba. Más de 600 esclavos eran libres. Y uno de ellos, un viejo guerrero de la especie Ben, transmitió una sola frase a través de las redes rebeldes. Vi cómo luce un humano al morir, y nunca me he sentido más vivo. De vuelta en la Tierra, Hearst apenas podía mantenerse en pie. La radiación lo estaba consumiendo vivo. Su piel estaba pálida. Sus dedos temblaban. Pero se negó a abandonar la sala de guerra, todavía no. No hasta que estuviera hecho. Miró el último mensaje interceptado del alto mando Valari. Estaban pidiendo negociaciones. Hearst no se rió. No sonrió. Simplemente se inclinó hacia adelante y a través de labios agrietados susurró: «Ahora están observando». El dominio había enviado miles de millones de soldados a través de las estrellas.
Pero no esperaban estar luchando contra ideas. La idea de la venganza, la idea de la libertad, la idea de que quizás, solo quizás, los humanos no eran los bárbaros. Eran el espejo. Y la galaxia finalmente se estaba mirando a sí misma. En el vacío negro entre estrellas, en una nave de transporte Valari robada, un escuadrón de saboteadores humanos esperaba en silencio. Se dirigían al nexo principal Valari, el núcleo del imperio. Su misión no era matar. Era transmitir, mostrar a los propios ciudadanos del dominio los horrores que habían infligido durante siglos. Mostrarles las cicatrices de la tierra. Mostrarles niños entre los escombros. Mostrarles a ancianos estrangulando bestias de guerra alienígenas con sus propias manos. Hacerlos observar, porque eso era lo que Hearst había prometido. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. Y a través de las estrellas lo hicieron. Un sistema a la vez, un mundo quemado a la vez, un acto de gloriosa e implacable venganza a la vez. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, la humanidad estaba actuando. Y toda la galaxia tenía asientos en primera fila. El aire a bordo de la cuchilla fantasma era cortante y fino, como respirar a través de lana de acero. Sin gravedad, sin luz excepto el resplandor rojo interior que bañaba al escuadrón como sangre. La nave no tenía ventanas, ni designación oficial, ni insignia, ni siquiera un transpondedor. No se suponía que existiera, pero existía y también los 6 hombres dentro de ella. Todos estaban en silencio. Veteranos del tipo de guerra que no aparece en las noticias. De las que se meten bajo tu piel y se quedan allí mucho después de que la lucha termina. La clase de hombres que dejaron de contar hacía mucho tiempo. No por culpa, sino porque los números no importaban. No había un líder. No realmente. Pero si tuvieras que elegir uno, sería el hombre sentado más atrás. Con la cara medio derretida por plasma. Un ojo cubierto por una óptica militar vieja y dentada. Su nombre era Alden, solía ser alguien, algún rango, alguna medalla, alguna leyenda cuando la Tierra aún tenía ciudades en lugar de ruinas. Pero ahora era solo un nombre susurrado en viejos campos de batalla y túneles de prisión. El tipo de nombre que los Valari enseñaban a sus hijos a temer. El escuadrón lo llamaba sepulturero. No porque enterrara cuerpos, sino porque enterraba imperios. La cuchilla fantasma se aproximaba a Valari Prime, la capital del dominio, un lugar tan sagrado que incluso su propia especie necesitaba autorización biométrica para orbitar a menos de 10.000 clics. La misión, no destruirlo, sino exponerlo. El comando humano había aprendido algo en los primeros días de la guerra, algo que los Valari nunca imaginaron que una especie primitiva como la humanidad podría entender. La percepción era poder. Y si podían torcer la percepción de Valari Prime de un monumento impecable de orden a un monumento sangrante de vergüenza, entonces todo el dominio se fracturaría desde dentro. El escuadrón de Alden tenía la tarea de plantar un relé de señal en el centro de comunicaciones de la ciudad. Un dispositivo, una transmisión. El plan no era elegante. Era suicida. Y Alden se había ofrecido voluntario sin dudarlo. 30 minutos antes del descenso, la cabina finalmente rompió su silencio. Dax, el más joven, se aclaró la garganta y dijo, ¿creen que hay alguna posibilidad de que sobrevivamos a esto? Nadie respondió. No hasta que Alden levantó la vista de afilar el borde de un cuchillo que le había robado a un general Valari durante la incursión en la prisión de asteroides. Su voz era seca, fría. Sobrevivir no es la misión. Dax no volvió a hablar. No tuvo que hacerlo. Todos ya sabían la verdad. Nadie en esa nave esperaba regresar. Y eso estaba bien. No estaban allí para vivir. Estaban allí para mostrar. De vuelta en la Tierra, en las profundidades de los búnkeres de hormigón marcados por la guerra bajo lo que solía ser Alaska. El comandante Hearst miraba las estrellas proyectadas en el techo abovedado sobre su silla. Podía sentir sus entrañas pudriéndose. Los tratamientos de radiación ya no funcionaban. No había comido en 4 días. Los médicos le dijeron que le quedaba una semana, quizás 2. Les dijo que se fueran al diablo. Todavía había trabajo por hacer. Revisó la ruta de la cuchilla fantasma de nuevo. Los cálculos de probabilidad, los apagones subespaciales, el riesgo de pérdida de señal. No lo lograrán,
dijo Orin, de pie junto a él, con los brazos cruzados. Estamos enviando a 6 hombres al corazón del león y esperando que le escupan en el ojo antes de que muerda. No, respondió Hearst. No estamos esperando, estamos prometiendo. Cuando la cuchilla fantasma perforó el campo de defensa de Valari Prime, no se ocultó. No interfirió sus sensores, transmitió su presencia. Deliberada, agresiva, ruidosa. No estaban entrando a hurtadillas. Estaban llegando como una declaración. Los Valari se apresuraron. Las sirenas aullaron por los cielos. Naves de combate se desprendieron de torres. Enjambres de drones flotantes barrieron la trayectoria de entrada. La nave no se inmutó, no esquivó. Se estrelló. Directamente a través de la cúpula de un museo que conmemoraba 10.000 años de conquista Valari. El vidrio se hizo añicos como el tiempo mismo. Estatuas de antiguos guerreros se desmoronaron bajo el impacto. Y de los restos salieron 6 soldados, con las armas en alto, los rostros serenos. Los ciudadanos de Valari Prime nunca habían visto ojos humanos antes, solo imágenes, propaganda, bocetos de monstruos. Lo que veían ahora no eran monstruos. Eran segadores. Dax recibió un impacto en los primeros 20 metros. Un disparo de plasma directo en el pecho, cayó de rodillas, tosiendo sangre con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Alden no se detuvo. Solo se giró lo suficiente para decir: «Levántate o muere arrodillado». Dax se levantó. Avanzaron manzana por manzana, intercambiando fuego con guardias de élite, recibiendo impactos, perdiendo terreno, y luego reclamándolo el doble de duro. Los civiles gritaban y se dispersaban como insectos. Pero lo vieron. Vieron a los humanos luchando en sus calles, no suplicando, no escondiéndose, luchando. Y vieron a sus propios soldados perdiendo. Dentro del nivel inferior de la torre de comunicaciones, Sando y Reeves colocaron explosivos en los conductos de energía. Si no podían plantar la señal, al menos se asegurarían de que los Valarino pudieran volver a usar este lugar. Reeves, sangrando por una herida en la garganta, habló a su micrófono. «Holden, tenemos la subida por delante. Los ascensores no funcionan. Estamos preparando un impulso vertical». «Copiado», respondió Alden, pero no estaba hablando a un micrófono. Estaba hablando al oído de un soldado Valari, uno que tenía inmovilizado contra la pared, con la hoja bajo la mandíbula de la criatura. «¿Cuál es el tiempo de subida a los camps centrales?» El Valari siseó. «¿Crees que unos pocos salvajes pueden?» Alden le cortó el cuello a Midies y susurró: «Inténtalo de nuevo». Llegaron al núcleo de comunicaciones 40 minutos después. Solo quedaban 3 de ellos. Dax se había ido. También Sando y Reeves. Hechos pedazos, conteniendo la segunda oleada. Foulk, el artillero pesado, había perdido una pierna y seguía disparando desde las escaleras como si su trabajo fuera morir. Y lo era. Alden y Brooke, su último hombre, plantaron el relé en el flujo de datos central de la torre. Pasó un latido, luego la señal se activó y cada pantalla, monitor, tableta de datos y enlace neural en todo el dominio parpadeó en negro, luego en blanco, luego en humano. No era un discurso. No era propaganda. Era realidad. Se reprodujeron imágenes de ciudades de la Tierra después de los ataques Valari. Padres sosteniendo a niños quemados. Calles vacías cubiertas de sangre y vidrio. Soldados muriendo en los brazos de otros soldados, suplicándoles que enviaran las grabaciones. Luego vinieron las represalias. Humanos cargados de explosivos que destruían cruceros enteros. Saboteadores dentro de las fábricas Valari convirtiendo las líneas de producción en cementerios. Imágenes de rebelión en mundos conquistados. Otras especies levantándose, uniéndose, y sobre todo ello, una frase resonando una y otra vez en cada idioma, cada dialecto, cada flujo neural. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. De vuelta en la torre central, las élites Valari irrumpieron en el nivel de comunicaciones. Encontraron a Alden de pie sobre el dispositivo, con una mano en su costado de donde manaba sangre oscura libremente. Brooke ya estaba muerto, con 2 disparos en el pecho, pero no sin antes bloquear el interruptor de anulación de la señal.
El comandante dio un paso adelante. Era masivo, condecorado, seguro de sí mismo. Ya han perdido, dijo en perfecto inglés. La transmisión será eliminada, su pequeño espectáculo será olvidado. Alden sonrió a través de dientes ensangrentados. ¿De verdad creen que esta es la única transmisión? El comandante frunció el ceño. Tenemos 6 más en cada mundo que su especie olvidó revisar. Señaló hacia el horizonte de la ciudad donde las torres comenzaban a arder. Esto no es una transmisión. Es un funeral. Mataron a Alden lentamente, pero no sin que él se riera en sus caras. Y cuando arrojaron su cuerpo desde la ventana de la torre, la multitud abajo no vitoreó. Se quedaron mirando. Algunos susurraron, otros lloraron, y un niño balarí se agachó y tocó su sangre como si fuera sagrada. De vuelta en la tierra, el comandante Hearst finalmente soltó el reposabrazos de la silla. Sus dedos dejaron manchas de sangre. Orin se volvió hacia él. Las señales están llegando a todos los rincones, incluso a las colonias profundas. Hearst no respondió. Estaba mirando la pantalla, observando el rostro de Holden justo antes de morir. Inclinarse hacia la cámara y decir la última línea de la transmisión. Esto no es venganza. Esto es justicia postergada. Creían que éramos solo otra especie a la que quebrar. Pero olvidaron una cosa. Los humanos nunca olvidan. Luego estática. Luego silencio. Hearst se reclinó, tomó un último aliento y susurró, ahora están observando. Su monitor de pulso se aplanó. La guerra estaba lejos de terminar, pero la galaxia era diferente ahora. Los Valari ya no eran temidos. Eran cuestionados. Cada mundo miraba hacia la Tierra y veía fuego, no solo destrucción. Resolución. Y en los oscuros rincones de sistemas olvidados, los rebeldes grababan palabras en metal, tela y piel. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. No lloraron a Alden. No de la manera que los Valari esperaban. Ni velas, ni silencio, ni memoriales, solo más balas, más fuego, más sangre. Porque Alden no era un símbolo de pérdida. Era una señal. Del tipo que atraviesa el miedo como un cuchillo. Del tipo que hace que incluso la colonia más débil susurre. Si él pudo entrar en su capital y morir gritando la verdad, ¿qué nos detiene a nosotros? A través de las estrellas, la frase prendió fuego. Rociada en grafitis en naves de guerra Valari robadas, grabada en paredes con vidrios rotos, susurrada en búnkeres apiñados. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. Y los Valari observaron cómo la rebelión que ignoraron se convertía en una ofensiva coordinada. Observaron cómo las naves de patrulla desaparecían sin dejar rastro en territorios que afirmaban haber pacificado. Observaron cómo sus propios gobernadores eran arrastrados a las calles por gente que habían esclavizado durante generaciones. Gente ahora armada con armas humanas, agallas humanas y un mensaje humano. Esto es la venganza con intereses. En un cañón seco excavado en la corteza de un planeta llamado Darta 6, un hombre llamado Colt Bremer encendió una cerilla con la uña del pulgar y la arrastró por el borde de su bota. No fumaba, ya no desde que las minas colapsaron en el puesto de Karina. No desde que sacó a su hermano con sus propias manos destrozadas solo para descubrir que se había asfixiado 10 minutos antes. No encendió la cerilla por calor. Lo hizo para recordar cómo era el fuego. Los Valari habían convertido Darta 6 en un campo de trabajo. Fosas de cría forzada, extracción de mineral, trabajo sin sentido. El tipo de lugar que ni siquiera merecía un nombre en los mapas del dominio. Colt había vivido aquí desde los 14 años, ahora tenía 32. Era el líder de la Célula 7, uno de los grupos insurgentes liderados por humanos que arrasaban el borde exterior. Y estaba a punto de comenzar una guerra dentro de una guerra. La inteligencia dice que los Valari van a celebrar algún tipo de cumbre, dijo Griggs, uno de sus lugartenientes, inclinado sobre un mapa holográfico agrietado. Colt miró la pantalla, 5 comandantes de élite, 3 gobernadores rigen el sí un terminal de transmisión que alimentaba propaganda a 27 subsistemas. Tomamos esa sala, dijo Colt, con voz plana. No solo los matamos a ellos, matamos su mensaje. No tenemos la mano de obra para mantenerla, advirtió Griggs. No vamos a mantener nada, respondió Colt,
Vamos a enviar un mensaje, igual que Alden. Ese nombre todavía tenía peso. Cada soldado en Darta 6 sabía lo que hizo. Sabía cómo murió. Sabía la cara que puso cuando le cortaron la garganta. Como un hombre viendo a su enemigo caer desde dentro, Colt no planeaba morir de esa manera. Planeaba arrastrar a tantos de ellos con él como fuera posible. La operación se llamaba Punta de Aguja. 12 insurgentes. Un objetivo. Tomar la torre de transmisión durante la cumbre, inyectar un virus de datos indetectable codificado en un dialecto terrano muerto y filtrar cada crimen de guerra que los Valari habían ocultado a sus propios ciudadanos. El virus no apagaría la torre. La amplificaría para que su gente, esos arquitectos de genocidio de piel azul y 4 ojos, pudieran ver la piel arrancada de sus propias mentiras. Sin teatralidad, sin mensaje humano esta vez, solo los archivos en bruto, fotos, video, audio, niños muertos, mujeres gritando, mineros suplicando morir, niños llorando aferrados a brazos cercenados, colonias penitenciarias enteras borradas de los mapas. La verdad sin filtros. 2 horas antes del ataque, Colt estaba sentado solo con su equipo al lado. La armadura estaba remendada con trajes de cadáveres Valari chatarra de colonia recuperada. Su rifle era viejo, una carabina de francotirador X-88 de fabricación humana de antes de que la guerra siquiera comenzara. La limpiaba lentamente, ritualmente. Griggs se acercó. ¿Estás seguro de esto? Colt levantó la vista. ¿Ves alguna otra manera de hacerlo sangrar desde dentro? Griggs suspiró, sentándose frente a él. Sigo pensando en mi hija en Talos Prime. La llevaron a uno de los campos. Tenía solo 9 años. Tenía este oso de peluche tonto del que no se despegaba ni cuando ellos. Se detuvo, tragó el dolor como si fuera vidrio. Esto es por ella, dijo Colt. Por todos ellos. Griggs asintió. La brecha llegó al anochecer. Disfrazados de trabajadores de mantenimiento, el escuadrón de Colt entró por las entrañas de la torre. La tecnología Valari era elegante pero ingenua. Nunca esperaron que sus esclavos entendieran las cerraduras de presión y los desvíos de conductos. Llegaron al tercer piso antes de que sonara la alarma. Colt no dudó. Le disparó al primer guardia en el cuello, luego giró y derribó al segundo con un triple disparo en el pecho. Griggs lanzó una carga aturdidora y las luces se apagaron con un siseo. «Muévanse», ladró Colt. Cada segundo contaba. Para el 5.º piso, Bennett había caído, con el torso destrozado por un disparo de plasma. Aaron perdió la mitad de la cara, pero siguió arrastrándose, todavía arrastrando la unidad del virus detrás de él. Las puertas de la cámara de transmisión estaban justo delante. Cerradas. Colt plantó termita. 10 segundos. Estarán esperando, advirtió Griggs. Colt lo miró y dijo algo que no había dicho en años. Bien. La puerta voló hacia adentro en una lluvia de chispas y fuego. Los Valari dentro nunca habían luchado así. Los humanos no posaban, no provocaban, no dudaban. Asaltaron en 30 segundos, toda la cámara estaba empapada en rojo. Cuerpos Valari retorcidos en formas antinaturales. Los gobernadores fueron acribillados a media frase. Uno de ellos intentó suplicar, por favor, podemos negociar. Colt le disparó en la boca. Llegan 20 años tarde. Griggs sacó la unidad del virus, la insertó en la consola de mando. Las luces parpadearon, los paneles chispearon. Luego cada pantalla en todas partes se volvió negra y comenzó a mostrar todo. De vuelta en Valari Prime, en los altos salones del dominio, la gente gritaba, no de dolor, de vergüenza. Por primera vez en la larga historia de su especie, vieron lo que su imperio realmente era. No un faro brillante de orden y evolución, sino una máquina de sufrimiento. Viejas mentiras se desmoronaron como hueso podrido. Los soldados comenzaron a negarse a obedecer órdenes. Batallones enteros se amotinaron. Los civiles derribaron sus propias banderas. Especies menores conquistadas se levantaron de la noche a la mañana en desafío armado. Lo que comenzó como rebelión se convirtió en fractura civil. Y el virus seguía reproduciéndose. Sin propaganda, sin manipulación, solo la verdad. Reproducida en bucle. En Darta 6, Colt estaba de pie en el balcón más alto de la torre.
Su pecho sangraba 3 agujeros en su costado. Griggs estaba caído a su lado, respirando superficially entrecortadamente. ¿Crees que lo vieron?, jadeó Griggs. Colt asintió, sangre goteando de su boca. Sí, lo vieron. Debajo de ellos, el cielo nocturno ardía, naves Valari retirándose, otras volviéndose contra las suyas, la población del planeta inundando las calles como hormigas liberadas de un nido aplastado. Colt no sonrió, pero lo sintió. Por primera vez en años, la victoria. No del tipo que se escribe en los libros de historia, del tipo que se gana centímetro a centímetro sangriento. 2 días después, el comando humano interceptó un mensaje codificado desde dentro del núcleo gobernante del dominio. 6 palabras. Necesitamos hablar. Sin cámaras. Orin lo leyó, luego dejó la tableta de datos junto a la silla vacía de Hearst. No hubo respuesta, solo silencio. Pero ese silencio no era derrota. Era satisfacción. Porque ahora la Galaxiano solo estaba observando. Estaba sangrando y la Tierra seguía en pie. Ya no temían a los Valari. No porque los Valari se hubieran vuelto más débiles, sino porque la humanidad finalmente había descubierto hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y no había vuelta atrás. El mundo desértico de Essen 3 nunca había visto la guerra antes. Era una colonia minera en el borde del espacio del dominio. Todo roca de color óxido y enormes tormentas de arenadón del mineral era extraído del suelo por rones con garras y el trabajo de esclavos. Humanos, Ben, Silei, miles de docenas de razas conquistadas, hasta la transmisión, hasta el virus, hasta que la verdad sangró a través de cada panel de control, holograma y pantalla de sueño. Los disturbios comenzaron en 1 hora. Al tercer día, los guardias fueron arrastrados a fosas en las que una vez arrojaron a otros. Al final de la semana, la guarnición Valari había sido aniquilada por completo. Y de pie en medio de la destrozada torre del gobernador, con sangre en sus botas y rabia en su voz, estaba un hombre llamado Tianrek. Había estado trabajando en la mina desde que tenía 17 años. No era un soldado, no era un rebelde, solo otro engranaje olvidado en el motor del dominio. Pero ahora era algo más. Ahora era la voz de levantamiento de Essen 3. Se paró en el balcón que una vez perteneció a los oficiales Valari y miró los rostros abajo, miles de ellos, algunos todavía encadenados, algunos con sus propios grilletes rotos y envueltos alrededor de sus puños como nudillos de latón. No se aclaró la garganta. No dio un paso adelante. Simplemente habló. Suplicamos ayuda. Nos ignoraron. Esperamos a que el dominio fuera misericordioso. Nos dieron silencio. Luego la tierra gritó lo suficientemente fuerte para que las estrellas la oyeran. Así que nosotros gritamos de vuelta, los Valari observaron, y ahora es nuestro turno. Hizo una pausa, levantó un puño cubierto de sangre seca. No más esperas. No más arrodillarse. Si quieren guerra, que se ahoguen con ella. La multitud estalló. Ese discurso no fue transmitido a la galaxia, pero no fue necesario. Fue recordado. 3 semanas después, una señal llegó a lo que quedaba de la flota central del comando humano en órbita sobre Marte. Estaba cifrada, incrustada en un trozo de viejo código del dominio, pero su significado era claro. Essen 3 está con la Tierra. Estamos listos. El mensaje estaba firmado simplemente. Tiangurek, ciudadano comandante. No almirante, no general, solo ciudadano. Y eso es lo que lo hacía importante. Dentro del casco de la fragata de ataque Sable Oak, el comandante Merry Cube leyó el mensaje 3 veces antes de finalmente cerrar los ojos. Había perdido la mitad de su flota sobre la estación Europa. Perdió a su hijo cuando las cúpulas de hielo colapsaron bajo el bombardeo orbital. Perdió a su esposa cuando agentes del dominio detonaron una bomba en las tiendas hospitalarias en Faraón 5. No le quedaba nada excepto órdenes y venganza. Miró la lista de la flota. 42 naves, la mitad cojeando, la mayoría remendadas con tecnología robada y restos recuperados. El resto eran naves fantasma, plataformas suicidas automatizadas diseñadas para embestir naves capitales enemigas a velocidades sublumínicas. Habló por el canal de mando, con voz baja y precisa. Preparen la operación Leviatán. Los oficiales a su alrededor se congelaron. Leviatán no era una misión.
Era un castigo. El dominio todavía controlaba el arco Corsari, una cadena de sistemas que suministraba casi el 70% de su combustible militar. Su mundo refinería, Vedrik, era una fortaleza. Escudos planetarios, baterías orbitales, 3 flotas navales completas estacionadas cerca, demasiado importante para abandonar, demasiado poderoso para asaltar. Hasta ahora, Merrick no iba a entrar con sigilo. No le interesaba la sorpresa. Los quería bien despiertos. La Sable Oak saltó al sistema Vedrik junto con otras 17 naves, cada una transmitiendo las últimas palabras de Alden en repetición a través de cada frecuencia abierta del dominio. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. El dominio se apresuró a interceptar. Pero Merrick no intentaba ganar la batalla. Intentaba destruir la economía que impulsaba la guerra. La primera oleada golpeó las redes de escudos. Drones humanos cargados con núcleos de materia oscura detonando en reacciones en cadena calculadas con precisión, uno por uno, los escudos planetarios colapsaron. La segunda oleada llegó segundos después. 6 naves fantasma. Sin formas de vida a bordo, sin firmas de calor, solo masa y velocidad. Atravesaron las defensas orbitales restantes y se estrellaron contra los anillos de la refinería. Cada una equipada con bombas nucleares de impacto planetario, el cielo se volvió negro. Las estrellas desaparecieron detrás del fuego. 1.000 millones de galones de combustible del dominio explotaron en un hongo de niebla roja y metal fracturado. Y por primera vez en la guerra, un emperador Valari ordenó la retirada. Lo llamaron un ataque terrorista, dijeron que los humanos no tenían honor. Pero cada nave que regresó cojeando al comando humano trajo consigo reclutas. No solo humanos, no solo rebeldes, sino ciudadanos del dominio, desertores, soldados cansados. Valari que ya no podían soportar las mentiras. Su nombre era Kelton Boris, ex capitán de la quinta división Esquiburner de los Valari. Se rindió en Darta 6 bajo una bandera blanca dibujada con ceniza en su propia armadura. Colt Bremer se reunió con él personalmente. Estaban en una catedral en ruinas. La luz del sol se derramaba por agujeros en el techo, con los rifles colgados a la cadera. Kelton no se arrodilló. No suplicó. Solo dijo, mis hijos están muertos. Mi mundo se ha ido, creí lo que me dijeron hasta que vi lo que nos mostraron. Colt lo miró fijamente. Entonces, ¿quieres redención? No, dijo Kelton. Quiero venganza. Esa noche, bajo la luz de las antorchas en lo que solía ser el barracón de esclavos, se formó el primer comando conjunto de humanos y rebeldes Valari. No eran amigos. No necesitaban serlo. Eran supervivientes con enemigos comunes. Ya a través de las estrellas, la frase nunca murió. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. Ahora, no era solo una advertencia. Era una promesa. Un virus que infectaba cada campo de batalla, cada ciudad, cada luna caída. Los Valari habían desatado la guerra en la Tierra pensando que sería limpia, rápida y final. Pero ahora la Tierra luchaba como la última especie de la galaxia sin nada que perder. Y los Valari, finalmente se estaban dando cuenta de que tenían todo que perder. Dejaron de transmitir las palabras de la Tierra. No porque los Valari hubieran dejado de oírlas, sino porque habían empezado a escuchar. Y eso aterrorizaba al dominio más que cualquier flota. Muy por encima de la luna fracturada de Gorint, donde satélites rotos derivaban como cadáveres en una danza lenta, una nave de guerra Valari pendía en órbita, ardiendo. Una vez se llamó la ascensión inevitable, una nave temida entre sectores, su comandante responsable de 5 limpiezas planetarias. Ahora estaba a la deriva, abierta como una herida. Dentro, los soldados gritaban a través de pasillos sellados mientras tormentas de fuego destripaban el casco, desgarrando las líneas de oxígeno y los reactores de fusión. Ninguna nave enemiga había disparado contra ella. Ningún navío humano había tocado su blindaje. Había sido destruida desde dentro. 4 días antes, el capitán Kelton Boris estaba en el suelo polvoriento de Darta 6, flanqueado por rebeldes humanos y observando a su propia gente cavar tumbas para los oficiales del dominio. Algunos de los muertos habían recibido órdenes de él, a algunos los había entrenado personalmente. No hubo ceremonia, ni discursos,
solo el sonido de las palas rompiendo la tierra seca y el peso del silencio. No los lloró, lloró a quien solía ser. Se volvió hacia Colt Bremer, que estaba de pie con un vendaje en las costillas y un cigarrillo entre los dientes. «Quiero hacer más que luchar», dijo Kelton. «Quiero deshacer lo que ayudé a construir». Colt lo examinó, luego asintió hacia la consola del dominio recuperada al otro extremo de la habitación. «Entonces rompamos algo sagrado». La operación Gancho de Linterna nació de ese momento. No era un asalto militar. No era un bombardeo. Era una traición convertida en ataque quirúrgico. El plan: usar los viejos códigos de autorización del dominio de Kelton para obtener acceso a la ascensión inevitable bajo el pretexto de una inspección del alto mando. Una vez a bordo, cedería el control a un pequeño equipo de asalto humano oculto en contenedores de suministros. Una vez dentro, harían que la nave se volviera contra sí misma, bloquearan las cápsulas de escape, redirigieran los objetivos de la IA, encendieran los reactores. Era feo, pero las muertes limpias eran un lujo de los poderosos. El equipo de infiltración estaba liderado por un hombre llamado Raik Dane, ex-operaciones encubiertas. Sometido a consejo de guerra por ejecutar a un embajador Valari durante conversaciones de alto el fuego. Cuando el comando reactivó su expediente, no dudó, solo se afeitó la cabeza, cargó su rifle y dijo: «Donde quieren la sangre». Él y su escuadrón, 5 hombres, una mujer, fueron introducidos en contenedores de crioestasis cableados para exhalación silenciosa y supresión de latidos, contrabandeados como ganado, listos para la matanza. Cuando Laia de la Ascensión detectó la llegada de Kelton, lo saludó con reverencia sintética. «Bienvenido de nuevo, Capitán Boris. Su presencia es inesperada. Debo informar al subcomandante Rasal». «No», respondió él, con voz firme. «Esto es una inspección clasificada de anulación. Registrarás esto bajo la directiva Epsilon 19. «Entendido». La IA no lo cuestionó. El orgullo Valari siempre había sido su fuerza y su debilidad. El equipo de Rig fue despertado dentro de la bahía de carga, cubiertos de refrigerante sintético y envueltos en lámina de sigilo. Se movían como sombras, con las armas fijadas magnéticamente a sus espaldas, implantes faciales disfrazados bajo armaduras del dominio. Sin palabras, solo miradas. Ya estaban dentro de una de las naves más seguras de la flota, con nada más que su voluntad y odio manteniéndolos vivos, justo como les gustaba. Kelton caminó por los pasillos de su antigua nave con la confianza casual de un hombre que regresa a casa. Pasó junto a soldados que todavía lo saludaban. Pasó junto a oficiales que no sabían que estaban estrechando la mano de un fantasma. En la unión de mando principal, introdujo una anulación y redirigió la energía de los sistemas secundarios al hangar inferior. Era una vieja señal, un código de los libros de guerra olvidados de la Tierra. La señal significaba fuego en las paredes. «Abran la compuerta». Rig la recibió a mitad de camino arrastrándose por los sistemas de ventilación. Dio 2 toques en el micrófono de su casco. El equipo se dividió. 2 se movieron hacia el puente, encargados de matar al mando y apoderarse del núcleo de la IA-3, se movieron hacia ingeniería donde el reactor esperaba, vulnerable y zumbando como un gigante dormido. Rig fue solo a sabotear los niveles de oxígeno, bloquear las esclusas de aire y desactivar los sistemas de evacuación de emergencia. La misión no necesitaba supervivientes. Necesitaba testigos. En el puente de mando, el subcomandante Ral Beor estaba en medio de una comunicación con el alto mando Valari cuando las puertas del puente se abrieron con un siseo. Levantó la vista, medio molesto, medio curioso. Luego un disparo retumbó en el aire. La sangre salpicó su pantalla y la sala de guerra estalló. Uno de los hombres de Rig, Corbin, arrastró el cadáver del comandante a la consola y clavó una púa de datos en el puerto neural. Inicia la purga. Siseo. Sella las puertas blindadas. Copiado. Llegó la respuesta desde ingeniería: el reactor es nuestro. Lo estamos ciclando ahora. La voz de Rig interrumpió por las comunicaciones. Fría y final. Acaba con esto. Kelton estaba de pie cerca de la ventana de observación, mirando las estrellas. No miró cuando sonaron las sirenas de emergencia, no se movió cuando las luces de la nave se volvieron rojas. No parpadeó cuando los gritos resonaron por los pasillos.
Simplemente susurró: «Ahora mira lo que me hiciste ser». Luego sacó su arma de servicio y se metió una bala en el vientre. La ascensión inevitable se desgarró a sí misma durante los siguientes 18 minutos. Nadie escapó. Ninguna advertencia salió, pero la señal sí lo hizo. Rig había conectado un transpondedor a la caja negra de la ascensión justo antes de que el reactor colapsara. Transmitió un mensaje en cada frecuencia del dominio antes de desintegrarse. Ardan en el fuego que construyeron. Los Valari intentaron llamarlo un evento aislado, una traición de un oficial corrupto. Pero esa mentira era polvo antes de aterrizar porque otros siguieron. Más naves, más detonaciones, más sabotaje, sus propios soldados volviéndose, matando, susurrando las palabras de Alden en sus sueños. En el borde de la galaxia, dentro de un búnker iluminado por la tormenta en Deamos 9, un líder rebelde observaba parpadear el feed de noticias. La ascensión había desaparecido. Miles de Valari de élite muertos. Sin rastro, solo un destello y un nombre. Kelton Boris. Un traidor para algunos, un héroe para otros, pero para la Tierra y para todos los que aún luchaban. Era solo otro hombre que finalmente había entendido lo que significaba cuando Hearst pronunció las palabras. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. El dominio estaba muriendo. No de golpe, no como un misil apocalíptico o una supernova tragándose un sol. Eso habría sido piedad. No, era más lento. Podredumbre desde dentro. Las palabras habían hecho lo que las armas no pudieron. En las llanuras de ceniza del distrito exterior de Valari Prime, un hombre estaba de pie bajo un arco en ruinas. El viento arrasaba la ciudad, llevando humo, hojas de datos quemadas y los cantos lastimeros de los últimos leales aún aferrados a la doctrina. El hombre era humano, sin armadura, con sangre seca en su abrigo. Su nombre era Arik Durn, un comandante de campo de las primeras contraofensivas terranas, un nombre perdido en la lista de muertos. Presuntamente desaparecido tras la caída de Alejandría 4. Pero Arik no había muerto. Había desaparecido, se desvaneció en la negrura, en los canales secretos de la rebelión, entrenando, sangrando, matando desde las sombras. Y ahora estaba de pie en la capital, no como un conquistador, como un testigo. 3 días antes, su equipo había aterrizado en Valari Prime en condiciones de silencio total, introducidos por un crucero renegado del dominio cuyo capitán ya no saludaba al imperio. No lanzaron bombas. No dispararon. Distribuyeron unidades de memoria. Cada una cargada con la verdad, imágenes en bruto de las atrocidades del dominio, comunicaciones descifradas, los gritos de niños de las zonas de purificación. Se las pasaron a mercaderes, ratas de datos, estudiantes enojados en callejones universitarios. Sin instrucciones, sin discursos, solo evidencia, solo realidad. Y se extendió porque incluso la lealtad valarino podía sobrevivir a la verdad sin filtros. De vuelta en órbita, una fragata del Consejo del Dominio circulaba sobre el caos. Dentro, un debate se desataba entre las voces restantes del alto régimen. Hablaban en tonos de pánico, no el lenguaje de la dominación, sino de la desesperación. Han envenenado a nuestros ciudadanos con mentiras, escupió un almirante. No, corrigió otro más suavemente. Con la vista. Se volvieron hacia el único que no había hablado desde que comenzó la reunión, el señor emperador Ketal, el último verdadero gobernante del dominio. Sus túnicas eran impecables, su rostro sereno, pero sus ojos estaban vacíos. Había visto a 5 de su propia familia morir en los últimos 6 meses. Uno por suicidio, otro ejecutado por traición. El resto asesinados en bombardeos o destrozados por su propia seguridad cuando se negaron a abandonar el viejo código. Finalmente se puso de pie. Los humanos no se detendrán, dijo. Todavía podemos negociar, murmuró alguien. Quizás. No. ¿Qué tal? Interrumpió. No lo entienden. Estaño es una guerra de territorio. Ni siquiera es venganza ya. Se volvió hacia la pantalla donde una transmisión en bucle mostraba la muerte de Kelton Boris y la destrucción de la ascensión inevitable. Es una actuación, y nosotros somos la audiencia ahora. En las ruinas subterráneas de un centro de archivos Valari colapsado, el equipo de Arik había descubierto algo importante. Proyecto Purita, un protocolo de extinción.
Archivos enterrados en los núcleos de datos de luz sólida del dominio, originalmente destinado para su propio uso en caso de que el dominio temiera un colapso total. Era brutal, naves automatizadas, silenciosas, guiadas por IA, programadas para arrasar superficies planetarias e inyectar virus sintéticos en las atmósferas. Exterminio de civiles, esterilización de ecosistemas, sin memoria, sin rastro. Había 12 de ellas, todavía ocultas, todavía activas. Arik miró la pantalla de datos, con la mandíbula apretada. Si pierden, se llevan a todos los demás con ellos. El ingeniero del equipo, Ravik, un curtido ex técnico de cinética del segundo anillo de Marte, habló. Lo desactivamos, ¿verdad? Arik no dijo nada durante un largo rato. Luego levantó la vista. No, no lo desactivamos. ¿Qué? Lo transmitimos. Esa única decisión hizo añicos las últimas ilusiones del dominio. En 20 horas, las imágenes habían llegado a más de 200 mundos del dominio. Pantallas en mercados, hogares, santuarios y salas de guerra mostraban los protocolos de genocidio. Los ciudadanos Valari observaron con horror cómo su propio imperio planeaba su extinción. No la extinción de la Tierra, la de todos. No hay futuro con este imperio, decía la voz en off. Solo fuego. Colonias enteras se rebelaron al instante. 2 lunas detonaron sus propias redes de defensa para evitar el control del dominio. La guerra civil se fracturó en tiempo real. Soldados negándose a obedecer órdenes a mitad de la batalla, volviendo sus rifles contra los comandantes. Era el caos. El tipo de caos que la Tierra había estado esperando de vuelta en Darta 6. Goldbremer observaba el desarrollo de las noticias desde una sala de guerra construida dentro de los huesos de un transporte bestial Valari destruido. Cables tendidos a través de las vértebras, mapas proyectados en la pared de una caja torácica. Se apoyó en la mesa, con sangre en los nudillos, todavía vendado por la última ofensiva en la línea de refinería. La traición de Kelton había abierto la puerta. La transmisión de Arik la había sacado de sus goznes. Y ahora el último asalto podía comenzar. ¿Cuál es el estado de la capital?, preguntó Colt. Un joven técnico de reconocimiento mostró los datos. Las redes están inestables. La mayoría de los satélites ciegos. La IA se ha oscurecido. Facciones locales luchando entre sí. Y la gente de la Tierra. Hay fuego en cada distrito. Civiles tomando el control de las viejas torres. Incluso las estatuas están cayendo. Colt se volvió hacia la ventana. Más allá, el cielo comenzaba a mostrar colores no nativos del planeta. Naves de la Tierra, cientos de ellas, todas preparadas, todas esperando. Tocó la comunicación. Aquí Bremer. Directiva final. Avanzamos sobre la capital. Fuego a discreción. Sin piedad. ¿Quieren guerra? No tuvo que terminarlo, todos lo dijeron con él. Pues observen con atención. En el último verdadero salón del trono del dominio, que tal estaba sentado en silencio. No llevaba corona, ni armadura, solo las túnicas oscuras del juicio. Afuera, sus ciudades ardían, sus símbolos se hacían añicos. Su autoridad se desvanecía como aliento en un cristal. No lloró, no gritó, simplemente miró la pantalla a uno de los mensajes finales de la Tierra, reproducido en bucle ahora incluso por sus propias redes fracturadas. Ofrecieron paz como una correa. Ofrecieron orden a través de las cenizas. Pero ahora les ofrecemos su propio regalo. El olvido. La flota de la Tierra no esperó una rendición. No hubo conversaciones de paz, ni enviado diplomático, solo fuego. En órbita, el crucero de ataque Noxe Benfal, comandado por Marik V, lanzó la primera carga. No parpadeó mientras los misiles se desprendían, deslizándose hacia la matriz del escudo planetario de Valari Prime. Por Hearst, murmuró. Los escudos se fracturaron al instante. Demasiados sistemas internos habían fallado. Las explosiones llovieron sobre la superficie, ataques de precisión no dirigidos a civiles, solo a torres de mando, zonas militares, monumentos a la esclavitud y la propaganda. No se trataba de aniquilar una raza. Se trataba de borrar el trono. En el suelo, Arik Dur marchaba por las calles de la ciudad exterior con civiles uniéndose detrás de él, desertores Valari, insurgentes humanos, combatientes de choque Silei, miembros de tribus Ten, cada uno llevaba un arma,
cada uno llevaba la verdad en sus huesos. No se detuvieron ante la resistencia. La aplastaron. No tomaron prisioneros. No estaban aquí para negociar. Estaban aquí para terminar un legado. Mientras el palacio caía, el fuego trepaba por los muros como enredaderas. Dentro, Ketal permanecía de pie, con las túnicas ardiendo. Vio la última puerta abrirse, y entró Tiangurek, el minero convertido en comandante de Essen-3. Sin armadura, solo un rifle tosco, sus ojos se encontraron con los del emperador. «Hazlo», susurró Ketal. «No», dijo Tian. Apuntó más bajo y disparó al trono. Se hizo añicos en 1000 pedazos. «No mereces morir con orgullo». La capital cayó esa noche. Sin rendición formal, sin tratados, solo silencio y luego vítores en toda la galaxia, en la Tierra, en las colonias, en puestos de avanzadarotos, en las lunas esclavizadas. Una victoria no celebrada por generales, sino por la gente, los que observaron, y finalmente vieron caer el imperio. En las salas de transmisión, Arik estaba de pie ante la consola, magullado y medio ciego por la metralla. Miró a la cámara. Esta guerra comenzó con arrogancia, continuó con fuego, terminó con justicia, no pedimos su lealtad. No exigimos su rendición. Solo les ofrecemos una elección. Hizo una pausa. La sangre goteaba por su mejilla. Sean libres o apártense de nuestro camino. Luego se inclinó hacia adelante. Querían guerra, ahora la han visto. No se sintió como la victoria. No al principio. Ni siquiera después de que el humo se disipó y los cuerpos dejaron de apilarse. Ni siquiera cuando la última bandera valarí fue arrancada y arrojada a las llamas en Valarí Prime. Porque la victoriano era silenciosa, era hueca. Resonaba y dondequiera que resonaba, hacía la misma pregunta. ¿Y ahora qué? El comandante Arik Durn estaba sentado en las ruinas de lo que solía ser el salón del trono Valarí. El suelo de mármol estaba agrietado. Sangre y hollín manchaban su diseño ornamentado, los pilares habían caído. El tragaluz había desaparecido, reemplazado por una vista del cielo roto. Naves derivando lentamente como fantasmas sobre un planeta que ya no gobernaba. No había hablado en horas. Simplemente estaba sentado con la espalda contra los restos del trono, las botas empapadas en polvo, el rifle sobre su regazo como un miembro muerto. No hubo discurso, ni celebración, ni desfile. La guerra había terminado, no con vítores, sino con el tipo de silencio que solo el asesinato deja atrás. A través de la galaxia, los noticieros se desataron. Lo llamaron una revolución, un ajuste de cuentas, el renacimiento de los sistemas exteriores. Un medio dijo, de las cenizas se alzaron los humanos. Fuego en sus ojos, venganza en su sangre, pero no vieron el costo. No caminaron por los campos de batalla de Darta 6, donde el aire todavía olía a hueso derretido. No cargaron con los restos carbonizados de niños sacados de las escuelas que el dominio bombardeó cuando la rebelión se intensificó. No sabían lo que la tierra había pagado para ganar. Solo los muertos lo sabían. 3 semanas después de la caída del dominio, Tian estaba en el balcón del antiguo edificio del gobernador en Essen-3, mirando el horizonte rojo óxido. La colonia era libre ahora, técnicamente, pero libre no significaba segura. No significaba alimentada, no significaba íntegra. La mayor parte de la población pasaba hambre. Las líneas de agua apenas funcionaban. La mitad de los edificios eran inestables. El dominio se había ido. Sí, pero también el orden, la infraestructura, el control. El sistema se estaba devorando a sí mismo ahora. Rex se pasó una mano por la cara, áspera por el tejido cicatricial y la edad. No llevaba uniforme, solo ropa de civil, manchada de polvo y quemada en la manga. Detrás de él, su segunda al mando entró en la habitación. Recibimos una respuesta, dijo. ¿De quién? Tierra. Se giró lentamente. ¿La Tierra Real o una de las colonias que se hacen llamar Tierra ahora? ¿La Tierra Real? Red Unificada Central. Nodo de retransmisión de Marte. Le entregó la tableta de datos. Rek la examinó. Un mensaje. Corto pero inconfundible. Se han ganado su libertad. Ahora aprendan a conservarla. Eso era todo. No había promesas de ayuda,
ni armas, ni tropas, solo un recordatorio, una lección, porque la Tierra había descubierto algo durante la guerra. No salvas a la galaxia dándole paz. La dejas ganar la paz recordando lo que costó. En el corazón del nuevo Consejo de Guerra de la Tierra, la estación Arabus, orbitando la luna destrozada de Talos, el comandante Marik V estaba frente al mapa de guerra. Sistemas parpadeando en rojo, amarillo, verde. Pero verde no significaba paz. Significaba estabilizado por ahora. Se ajustó el soporte sintético en su brazo, el que estaba fusionado a su hueso después de que una explosión del dominio lo rompiera en Europa. ¿Estado en prime? Preguntó. Aún no hay gobierno formal, respondió el oficial de comunicaciones. Están formando un consejo neutral, una mezcla de civiles Valari, líderes rebeldes y desertores. ¿Alguna resistencia? Focos, leales, nada organizado. La gente no quiere que el dominio vuelva. Quieren comida, agua, seguridad. ¿Y qué quieren de nosotros? El oficial hizo una pausa. Nada. Marik asintió. Bien. No quería ser un conquistador. La humanidad ya había cargado con el peso de la venganza. No querían cargar cadenas también. En el borde del espacio conocido, un carguero de refugiados derivaba hacia un planeta deshabitado. Su casco quemado, los motores fallando. Dentro, una joven niña Valaria aferraba una barra de ración que le había dado un rebelde humano días antes. La miraba como si fuera sagrada. Su madre susurraba historias sobre la Tierra ahora, no historias de terror. Historias de fuego. Historias de gente que no se arrodilló cuando el cielo ardía. De gente que sangró por el derecho a hablar de nuevo. De las palabras que cambiaron las estrellas. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. En un búnker tranquilo en la Tierra, bajo lo que una vez fue Boston, una vieja grabación se reproducía en bucle, borrosa, llena de estática, con sangre en la lente las últimas palabras del comandante Darnell Hearst. La primera vez que las pronunció, su voz estaba cansada, baja, los ojos rojos por el humo y la radiación. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención. Un técnico estaba sentado en la habitación solo. No saltaba el clip. Simplemente lo veía una y otra vez. ¿Por qué a veces la única manera de recordar cuán lejos has llegado es recordar el rostro del hombre que le dijo a la galaxia: no somos suyos para que nos quiebren? Pasaron los meses. Luego un año, Valari Prime fue reconstruida, no como un mundo trono, sino como una ciudad conciliar sin militares, sin imperio, solo gente marcada y reconstruyendo. Ingenieros humanos caminaban codo con antiguos esclavos, reparando líneas eléctricas, plantando cultivos, construyendo refugios. Las cicatrices permanecían. Nadie las cubría, eran parte del mapa ahora. En los archivos de guerra terranos, una habitación fue sellada permanentemente. No cerrada con llave, sellada dentro había fotos, videos, fragmentos de datos. Cada atrocidad, cada grito, cada cuerpo roto. La Tierra la llamó la habitación del ajuste de cuentas. No había tours, ni placas, ni música, solo la verdad. Y sobre la entrada, un único grabado tallado en piedra. Nosotros observamos. Ahora lo harán ustedes. Colt Bremer nunca regresó a la Tierra. Se quedó en los sistemas periféricos, reconstruyendo colonias rotas con la misma determinación que usaba para enterrar enemigos. Ya no hablaba mucho. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían todo. Vi lo que hicieron e hice cosas peores, para que no volviera a suceder. Tian se retiró del liderazgo 3 años después de la guerra. Sin funeral, sin memorial. Dejó S-3 en silencio y fue visto por última vez en una luna remota enseñando a los mineros a disparar. Alguien una vez le preguntó si extrañaba la lucha, él negó con la cabeza y dijo: extraño a mi hermano. Extraño el silencio. Y extraño saber que las estrellas no estaban en fuego. Arik Durn, desaparecido. Sin registros. Algunos dicen que murió en los escombros de Valari Prime, otros dicen que camina por los mundos fronterizos, plantando la verdad como el dominio una vez plantó el miedo. Pero algunos juran que han oído una voz en las transmisiones rebeldes, baja, rota, firme, susurrando a través de viejas comunicaciones durante sobrecargas de energía, un fantasma diciendo las palabras que hicieron añicos el cielo. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención.
La guerra había terminado, pero la Tierra no, porque la galaxia había observado. Y ahora recordaba que los humanos no luchaban por expansión, no mataban por deporte, no se alzaban por conquista. Se alzaron por la verdad y ardieron por la libertad. Así que si algún imperio volviera a surgir, si la tiranía se atreviera a levantar la cabeza, miraría a la Tierra y recordaría la última vez que desafió a la humanidad y lo que la humanidad dijo, no con diplomacia, no con piedad, sino con fuego. ¿Quieren guerra? Pues observen con atención.